Sardo negro y sardo negro mocho. Actualmente es la segunda raza en número de registros emitidos en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú en los últimos años, solamente por debajo de la raza Brahman. La raza sardo negro tiene gran demanda en los trópicos por transmitir a su descendencia sus cualidades, como son buenos pesos al destete, buenos incrementos post-destete, y al cruzarse con animales criollos con alguna influencia de raza europeas, como el suizo americano y el Holstein, se tienen hembras capaces de dar buena producción láctea. A continuación, un poco de las ganaderías en México. Rancho El Tucán, propiedad de Patricia Sosa Ávila, Veracruz. Rancho Los Zapotes, propiedad de Andrés Muñiz Lagunes e Hijos, Veracruz. Rancho El Alemán, propiedad de Rancho El Alemán, Veracruz. Rancho El Perpetuo Socorro, propiedad de Manuel Díaz Rivera, Veracruz. Rancho La Puerta del Murillo, propiedad de Ganadería La Puerta del Murillo, Veracruz. Continúen con nosotros. Tenemos más información para ustedes en la Muestra Internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020.